El cuervo y el corazón del monje. En lo alto de una colina silenciosa, donde el viento hablaba con los árboles y las nubes apenas rozaban las copas de los pinos, vivía un monje anciano llamado Genjo. Su templo no era grande, ni estaba lleno de riquezas. Pero su presencia era suficiente para que cualquiera sintiera que el mundo, por un momento, dejaba de doler. Una tarde, mientras barría las hojas caídas del sendero, escuchó un graznido áspero. Al mirar hacia el cielo, vio un cuervo negro posarse en una rama seca. El ave parecía agitada, como si hubiera perdido algo que no sabía cómo buscar. Genjo lo observó en silencio. El cuervo lo miró también. Y en ese cruce de miradas, sin palabras, se reconocieron. ¿Estás perdido, amigo?, preguntó el monje con voz suave. El cuervo no respondió, pero no se fue. Solo bajó la cabeza, como si llevara el peso de todos los inviernos en sus alas. Y entonces Genjo sonrió. Está bien. Puedes quedarte. Aquí, hasta los que no saben qué buscan, son bienvenidos. Esa noche, el cuervo durmió en el alero del templo. Y por primera vez en muchos días, el corazón del ave, y también el del monje, descansó. A la mañana siguiente, Genjo colocó un cuenco de agua fresca y algunos granos junto a la entrada del templo. El cuervo descendió lentamente, con pasos cautelosos, como si no supiera si merecía ese gesto. No tienes que temer, dijo el monje, sin mirar al cuervo. Aquí no se exige nada. Ni volar alto, ni cantar bonito. Solo estar. El cuervo bebió en silencio. Aquel lugar no le ofrecía más que paz, y eso era algo que no entendía del todo, pero que su cuerpo cansado empezaba a necesitar. Día tras día, el cuervo permanecía allí. No graznaba, no volaba lejos, solo observaba. El monje también. En su convivencia silenciosa, algo invisible comenzaba a sanar entre ellos. Una tarde, mientras el sol se apagaba tras los montes, Genjo habló sin razón aparente. ¿Sabes, amigo? A veces, lo que más pesa no es la tristeza, sino no saber por qué está ahí. El cuervo bajó la cabeza. Algo dentro de él se movió. Pero no todo dolor necesita explicación. Algunos solo necesitan ser sostenidos con suavidad. Como se sostiene a un pájaro herido. Sin preguntar cómo se lastimó. El viento sopló levemente entre los pinos, como si también escuchara. Pasaron los días, y el cuervo comenzó a seguir al monje en sus caminatas matutinas por el bosque. No hablaban. No se explicaban nada. Solo compartían el mismo paso, el mismo instante. Una mañana, mientras cruzaban un arroyo de aguas cristalinas, Genjo se detuvo y señaló su reflejo. Mira, dijo, el agua no se enfada por ser pisada, ni se deprime por no tener forma. Solo fluye. Acepta cada piedra, cada rama caída. Incluso a nosotros. El cuervo se acercó al borde. Vio su imagen, un ave con plumas oscuras, los ojos cansados y una expresión de lejanía. Por un instante, quiso girar la mirada. Pero no lo hizo. El dolor no te hace feo, susurró Genjo, como si leyera sus pensamientos. El dolor te vuelve real. El cuervo levantó el pico. Una brisa tibia acarició sus alas. Desde ese día, el cuervo ya no se escondía en las ramas altas. Bajaba al suelo, caminaba junto al monje, y hasta graznaba de vez en cuando. Su tristeza no había desaparecido, pero ya no estaba solo con ella. Una tarde nublada, un joven viajero llegó al templo. Su rostro estaba cubierto de polvo, y sus ojos, aunque jóvenes, tenían la mirada de quien ha llorado en silencio muchas veces. He perdido todo, dijo al monje, sin saludar siquiera. No tengo hogar, ni familia, ni propósito. Solo tristeza. Genjo no respondió de inmediato. Señaló el banco de madera bajo el árbol de ciruelo y se sentó.
El cuervo bajó de una rama y se posó junto al monje, en silencio. El joven los miró, confundido. ¿Eso es todo? ¿No vas a decirme algo que me salve? Genjo acarició la cabeza del cuervo y dijo: Mira a este pájaro. Un día llegó aquí igual que tú, roto por dentro, sin saber por qué seguía vivo. No le di respuestas. Solo espacio. El cuervo graznó suavemente, como si confirmara las palabras del monje. A veces, lo único que necesita el dolor es que dejes de apretarlo con los dientes. No hay salvación rápida, solo presencia paciente. El joven se sentó a su lado. No lloró. Pero por primera vez en días, se quedó quieto sin sentir miedo. Y esa fue su primera medicina. Al día siguiente, el joven despertó con el canto lejano de un cuervo. No era un canto hermoso, pero sí honesto. Un sonido que no pedía aplausos, solo que lo escucharan sin juicio. Genjo ya estaba despierto, meditando frente al estanque. El cuervo estaba a su lado, inmóvil, como si también meditara. ¿Por qué no canta un ruiseñor en este templo?, preguntó el joven. Porque este lugar no fue hecho para quienes quieren brillar, respondió el monje, sino para quienes solo quieren respirar. El joven bajó la cabeza, conmovido por la simpleza de esa verdad. Ayer pensaba en marcharme, confesó. Hoy no quiero irme, pero tampoco sé por qué quedarme. Genjo sonrió con ternura. El cuervo tampoco supo por qué se quedó. Solo sintió que aquí no necesitaba fingir que estaba bien. El joven miró al cuervo, que lo observaba con ojos tranquilos. Era la primera vez que alguien, o algo, le devolvía la mirada sin querer cambiarlo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por entender. Solo sintió que estar allí era suficiente. Los días pasaban sin urgencia. El joven ayudaba en el jardín, escuchaba el viento, compartía silencios con el cuervo. A veces hablaba con Genjo, otras veces solo se quedaba a su lado, dejando que la tristeza se deslizara lentamente fuera de su cuerpo, como el rocío que se evapora al sol. Una tarde, mientras barría hojas secas junto al templo, el joven preguntó: ¿El cuervo aún está triste? Genjo dejó la escoba apoyada contra la pared y miró al ave, que en ese momento jugaba con una ramita en el suelo. Quizás sí, pero ya no huye de su tristeza. La ha hecho parte del vuelo. Y eso es volar también. El joven asintió, comprendiendo por primera vez que la tristeza no tenía que ser vencida para poder vivir. ¿Y tú, maestro? ¿Nunca te has sentido roto? Genjo sonrió con una calidez que no venía de la boca, sino de los ojos. Todos los que han amado han sentido eso. Pero un corazón roto deja pasar más luz. En ese instante, el cuervo alzó vuelo. No muy alto, no muy lejos. Solo lo justo. Y el joven, al verlo, sintió que algo dentro de él también se elevaba. No era alegría aún, pero tampoco era dolor. Era algo nuevo, esperanza silenciosa. Esa noche, el joven no pudo dormir. Pero no era por angustia, sino porque algo en su interior había empezado a despertar. Se levantó y salió del templo. La luna brillaba suavemente sobre el bosque, y el cuervo dormía en el alero, con las plumas revueltas por la brisa. Genjo estaba sentado sobre una piedra, contemplando el cielo estrellado. No puedo evitar pensar, dijo el joven, en todo lo que perdí. El monje asintió, sin apartar la vista del firmamento. Y eso está bien. Recordar es parte del duelo. Pero no te encadenes a lo que ya no existe. Mira al cuervo, no canta como un ruiseñor, no vuela como un halcón. Y, sin embargo, aquí está. Completamente él. El joven se sentó junto a él. El silencio los envolvió. ¿Cómo sabes que no volveré a caer? Genjo respondió con una voz serena. Caerás. Todos caemos.
pero ya no caerás solo. Y eso lo cambia todo. El cuervo, como si oyera aquellas palabras incluso dormido, se acomodó bajo su ala con más calma. Y el joven, por primera vez, sintió que no debía escapar más de su propia tristeza. No para vencerla, sino para abrazarla. La mañana llegó con luz tibia y un aire nuevo. El joven se levantó antes que el sol, tomó agua del manantial, y barrió el sendero sin que nadie se lo pidiera. No por deber, sino por gratitud. El cuervo voló hasta él y se posó en una roca cercana. Lo observó en silencio. Ya no había peso en su mirada. Solo presencia. El joven le devolvió la mirada, y sonrió. Genjo, desde la puerta del templo, contemplaba la escena sin decir nada. Sabía que no todas las heridas sanan con palabras. Algunas solo se curan al ser vistas sin juicio, al ser compartidas en silencio. El joven se acercó al monje. Maestro, sigo sin respuestas. Genjo asintió, con la misma paz de siempre. No viniste a encontrar respuestas. Viniste a recordar que no estás solo. El cuervo graznó suavemente, como si confirmara la lección. Y así, en lo alto de aquella colina donde vivían el viento, el silencio y las almas cansadas, tres corazones, el del monje, el del cuervo y el del joven, comenzaron a latir al mismo ritmo, lento, honesto, humano. Porque a veces, la tristeza no necesita ser resuelta. Solo necesita ser sostenida, hasta que pueda volar.